Buenos días, a continuación voy a proceder a explicar los aspectos más importantes de la convocatoria en lo que se refiere sobre todo a la programación didáctica. Lo primero que hay que tener en cuenta es el nombre que recibe la orden para ponerlo en bibliografía de la propia programación que vamos a presentar en las oposiciones. Dentro de este nombre, pues bueno, hay algunos aspectos que hay que poner siempre, que es la orden 7 de 2019, y luego, bueno, pues seleccionar los términos más importantes dentro de lo más importante, que es que nos quepa en el espacio que tenemos tan limitado de la programación didáctica. Yo creo que poniendo orden 7/2019, convocatoria de oposiciones o algo así sería suficiente. Bien, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido el cambio de los apartados de la programación didáctica en la convocatoria de oposiciones. Debo indicar que esto no era esperado, ya que hay un decreto que regula los apartados que deben tener las programaciones didácticas en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, dado que la orden de convocatoria de oposiciones fija unos apartados obligatorios, debemos ceñirnos a estos apartados. Fijarnos en un aspecto muy importante. Dice que una programación didáctica de la ESO o de bachillerato debe concretar por lo menos los apartados siguientes. Esto quiero explicarlo bien porque a veces lleva a confusión. Se pueden añadir apartados. Lo que yo creo que no debe hacerse, porque sería un error, sería apartados de la oposición, separarlos en más de un apartado. Por lo tanto, sí que podemos añadir apartados, porque dice por lo menos, pero yo lo que no haría nunca es dividir un apartado de oposición en dos. También debo indicar que en el tema de los apartados tampoco figura que este sea el orden obligatorio. Es decir, si yo por algún motivo deseo destacar un apartado frente a otro, puedo cambiar su orden. Y si quiero facilitarme la defensa, también. Sin embargo, también por la convocatoria hay algunos apartados que parece lógico el orden que llevan. Entonces, ahora hablaremos de ellos. Voy a dividirlo en dos partes. Los primeros 9 apartados y luego veremos los que hacen referencia a la unidad didáctica y los últimos apartados que nos permiten finalizar la defensa de la programación. Bien, en primer lugar, lo que decía al principio. En la introducción tenemos dos subapartados que son justificación de la programación y contextualización. En los dos apartados sería posible integrar la legislación, ya eso lo dejo a vuestro gusto. Se puede justificar la programación didáctica desde un punto de vista legislativo, entre otros aspectos, por lo tanto la legislación podría ir en el apartado 1.1 y también se puede justificar desde un punto de vista de contextualización, es decir, la legislación no deja de ser desde el ámbito estatal hasta el autonómico una contextualización, por lo tanto podría ir en cualquiera de los dos subapartados. Se podría añadir otro subapartado, pero yo no lo recomiendo. Dado que vamos mal despacio y que hay dos subapartados en la oposición, yo creo que en este caso no sería necesario. Y lo que sí que no recomiendo es poner un apartado específico de legislación, ya que esa legislación debe estar en la introducción. El siguiente apartado, como podemos ver, no cambia, son objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito. Que nadie se confunda, es lo mismo que había en el decreto 87 y es lo mismo que había en las últimas convocatorias. Lo que tenemos que hacer es vincular los objetivos de la etapa respectiva, bien sea de la ESO o de bachillerato, vincularlos a nuestra materia. También podemos aprovechar que hemos contextualizado en un centro y por lo tanto puede ser que haya unos objetivos que sean más relevantes que otros y que a lo mejor en otro centro pudiera ser la elección de otra manera. Siempre es aconsejable destacar que se va a contribuir al logro de todos los objetivos de la etapa. ¿Qué objetivos hay que hablar o qué objetivos hay que especificar aquí? Bueno, pues desde mi punto de vista está claro que los objetivos de la etapa respectiva son o bien los objetivos de la ESO
o bien los objetivos de bachillerato. Y luego hay una concreción autonómica que no es exactamente completa, que es los objetivos y fines. Tenemos que recordar que la Comunidad Valenciana redacta unos objetivos y fines que podríamos separarlo en dos, básicamente. Los objetivos sí que es una concreción autonómica de los de la ESO, de los objetivos de la ESO o del bachillerato, que están en la legislación estatal, en el Real Decreto 1105 de 2014. Sin embargo, yo no considero que sea una concreción absoluta, por lo tanto es como unos objetivos que añade la Comunidad Valenciana o que especifica o que concreta respecto a los estatales. Y los fines está claro que van dirigidos a nosotros como docentes, por lo tanto los fines que forman parte de los objetivos y fines deberían formar parte de la evaluación de la práctica docente o ser por lo menos unos referentes para evaluar la práctica docente. El siguiente apartado es competencias, no cambia nada. Yo siempre os aconsejo que no añadáis nada a los apartados. Ya sé que se denominan competencias clave y eso lo podemos especificar más adelante dentro de este apartado. Pero si el apartado se llama competencias, lo denominamos competencias. Dicho esto, como podéis ver, hay un orden que son objetivos y luego competencias, pero este orden se podría cambiar si yo considero que las competencias son más importantes que los objetivos. El siguiente apartado, que es el de contenidos, es un apartado que de alguna manera, tal y como se ha estructurado la programación didáctica en estas oposiciones, no está demasiado bien, porque antes teníamos los contenidos y a continuación había que hablar de las unidades didácticas. Ahora se nos queda ahí el elemento curricular en un sitio en el que, bueno, no está del todo bien. Me refiero que no está del todo bien para lo que es una defensa natural de la programación didáctica que nos lleva pues, a ir definiendo y después utilizando esas definiciones que hemos hecho. Pero como aparece aquí, no sé, salvo que alguien quiera cambiar el orden y romper un poco esta estructura, yo creo que en el apartado 4 podríamos plantear los contenidos más bien por bloques, sin entrar en demasiados detalles, porque luego tenemos otro apartado que es el de las unidades didácticas, y estos contenidos por bloques podríamos justificar desde el punto de vista de nuestra materia, bueno, por qué ese orden y desde un punto de vista metodológico, pero un punto de vista metodológico muy general. Es decir, si yo considero que voy a empezar por los aprendizajes que son la base de un aprendizaje constructivo, pues por ejemplo en matemáticas por números y álgebra, entonces tendría que hablar algo de ese constructivismo y de ese aprendizaje jerarquizado que se inicia por unos conocimientos previos y luego esos se van ampliando y demás. Sin embargo, si hago un cambio de ese orden de los contenidos y decido empezar por otros bloques, tendría que justificar de algún modo el hecho de poner, por ejemplo, números y álgebra al final. Y entonces, bueno, pues habría que referenciar otro tipo de metodologías, habría que referenciar, por ejemplo, a Piaget y a Lippmann, y en ese caso justificar que, dejando el álgebra al final, pues lo que estamos haciendo es ganar medio año de etapa evolutiva en los alumnos y por eso esos contenidos irían al final. Pero bueno, sería algo muy, muy sutil, no hay que ir en detalle porque luego tenemos la metodología. Ahora viene uno de los grandes líos de la convocatoria y es que en la evaluación del alumnado se nos ha separado en 3 apartados. Esto es porque en esta convocatoria de oposiciones están dando muchísima importancia a la evaluación. Debo decir que no os tenéis que preocupar en exceso, simplemente subapartados que teníamos en nuestra programación didáctica se han convertido en apartados. En primer lugar, tenemos criterios de evaluación que, como bien marca la legislación, son los referentes de evaluación junto con los estándares de aprendizaje evaluables. La Comunidad Valenciana hizo una concreción a través del Decreto 87, una concreción que se ha mantenido
a pesar del cambio político. Por lo tanto, debemos considerar que los criterios de evaluación es algo muy propio y muy contextualizado a la Comunidad Valenciana. Se encuentran en el Decreto 87 y están redactados y ampliados por la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, son muy importantes. Aunque es una norma no escrita, por la evolución que ha habido en los últimos años, se ha visto que los criterios de evaluación es el referente en la Comunidad Valenciana, el referente de evaluación. Hay otras comunidades como Castilla-La Mancha o Murcia donde por la manera de legislar son los estándares evaluables el referente de los dos referentes que nos marca el Real Decreto 1105. En esas otras dos comunidades, por la manera de legislar, son los estándares. Sin embargo, estamos en la Comunidad Valenciana, vamos a presentar una programación aquí y los criterios de evaluación son los referentes de evaluación. Es muy complicado en un apartado y en una defensa de media hora hablar de todos los criterios de evaluación, pero yo sí que haría una división en distintos tipos. Hay unos siempre que son claramente transversales. En el caso de la especialidad de matemáticas hay un bloque 1, que son procesos, métodos y actitudes en matemáticas, y luego están el resto de bloques del 2 al 5, que son unos bloques específicos de la materia de matemáticas. Yo lo que haría sería muy sencillo, dependiendo de cómo vaya a evaluar, establecer unos criterios que voy a seguir a la hora de decidir cómo voy a evaluar cada uno de los bloques. En general será de dos maneras, bloque 1 por un lado y los bloques específicos de matemáticas por otro. Y así ya voy dejando un poquito el camino iniciado para los dos apartados siguientes. En este apartado, en el apartado 5 de criterios de evaluación, está claro que debe estar todo lo que poníamos al principio de la evaluación del alumnado, todo lo que hacía referencia a los criterios de evaluación. Después, los instrumentos de evaluación. Bien, debo decir que los instrumentos de evaluación es muy difícil decir todos, ¿no? Porque como tenemos una evaluación variada, pues claro, si empezamos a enumerar todos los instrumentos de evaluación que hemos planteado en nuestra programación didáctica, podría ser excesivo. Cada uno debe estructurarlo como crea conveniente. Hay diferentes formas. Por ejemplo, del bloque 2 al 5, ¿cómo voy a evaluarlos? Pues a lo mejor a lo largo del curso habrá diferentes maneras de evaluarlo, pero fundamentalmente será por exámenes, pruebas escritas, proyectos y TICs. Bueno, pues si lo voy a hacer así, es fácil de enumerar y es fácil de escribir en la pizarra. Del bloque 1 es más complicado, porque hay un montón de instrumentos de evaluación. Entonces podría enumerar algunos, los más relevantes, portfolio, salida a la pizarra, TICs, lo que yo crea conveniente que debo enumerar, los que podrían englobar más momentos del curso en los cuales se evalúa, y podría de alguna manera estructurarlo diciendo que esos instrumentos de evaluación lo que me están evaluando es el trabajo diario y las actitudes. Recordar que actitudes es en plural, porque así lo marca la legislación. Es importante que los instrumentos de evaluación debo relacionarlos con los criterios de evaluación. En este momento es cuando debo decir cómo se va a hacer esta relación. Entonces, pues como he comentado siempre, es un buen momento para decir, bueno, pues el bloque 1, los criterios de evaluación del bloque 1 se van a relacionar con los siguientes instrumentos de evaluación y los del bloque 2 al 5 con estos otros. Una vez finalizada esta relación, deberíamos hablar de los criterios de calificación. Y aquí es donde debo recalcar una vez más que los criterios de evaluación, los criterios de calificación, perdón, son el peso que voy a dar a los criterios de evaluación que estoy evaluando a través de los instrumentos de evaluación. Y esto debo recalcarlo. Y la palabra peso o ponderación en porcentaje debería aparecer. La evaluación LOMCE en este aspecto es en el que más se diferencia de la evaluación que había en legislaciones anteriores. Por lo tanto, no es que dé un 10% a las actitudes, no.
hay un criterio de evaluación que a mí me va a servir para evaluar las actitudes y ese criterio de evaluación es el que vale un 10% a lo largo del curso. En este momento sería un buen momento para, durante la defensa de la programación didáctica, entregar algún tipo de tabla en el que haya un resumen de todos los criterios de evaluación relacionados con todos los instrumentos de evaluación y sus correspondientes pesos a través de los criterios de calificación. Ya que yo en la pizarra no habré podido extenderme hasta ese punto, pero entregando la tabla, bueno, pues lo que yo he planteado de una manera esquemática estaría ampliado. Hay algunas personas que me están preguntando, dice, bueno, vamos a ver, esto está muy bien, pero hay algunos aspectos de la evaluación que no encuentro dónde ponerlos. Por ejemplo, cómo recuperan los alumnos o cómo recuperan la materia pendiente, que es algo que siempre ha dado un poquito de juego a las programaciones didácticas, plantear que me corresponde a mí, según decisión del departamento, como profesor de la materia del curso actual, recuperar la materia del curso anterior. Entonces, bueno, pues aquí simplemente pensar en algo que es fundamental. Vamos a añadir algunos aspectos que no son obligatorios, pero que nos dan mucho juego en la programación didáctica. Entonces tenemos que decidir dónde es relevante ponerlos. Si de alguna manera la importancia que estamos dando a la manera de recuperar a lo largo del curso aquellos criterios de evaluación que están suspensos, yo creo que el lugar apropiado es el apartado 5. Pero alguien podría decir, ya, pero es que yo necesito decir no solo qué criterios de evaluación se recuperan, sino a través de qué instrumentos. Entonces, bueno, pues podría aprovechar el apartado 6, ya que hay una relación entre criterios e instrumentos y podría ser un buen momento para decir cómo voy a recuperar a lo largo del curso los criterios de evaluación suspensos. Y lo mismo con la materia pendiente, si decido incorporarlo. O tal vez, otra posibilidad es al final del todo. Después del apartado 7, como ahí ya especifico todo, bueno, pues decir que los criterios de calificación para recuperar durante el curso se mantienen en las recuperaciones que están planteadas siguiendo las orientaciones del departamento. Y para la recuperación de materias pendientes, ya os digo, materias pendientes solo, bueno, no hay en primero de la ESO y en primero de bachillerato, pero bueno, en el resto nos da bastante juego. Pues podríamos plantear eso, que el porcentaje en peso de los criterios de calificación es el mismo que durante el curso anterior, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que las actitudes no pueden evaluarse, ya que es una evaluación extraordinaria. Bueno, ya os digo, 60 páginas, interlineado doble, 15 de anexos, no cabe todo. Por lo tanto, hay que ceñirse fundamentalmente a lo obligatorio. Si hay que recortar algo, tiene que ser en aquellos aspectos que son algo más voluntarios y que añaden mucho a la programación didáctica en la parte personal, pero que por no ser obligatorios deben ser muy escuetos. De hecho, la recuperación y la recuperación de la materia pendiente se pueden decir perfectamente en 3 líneas, diciendo que se conservarán los criterios de evaluación a través de, en la medida de lo posible, los mismos instrumentos de evaluación y manteniendo los mismos criterios de calificación. Por lo tanto, en 3 líneas cabe. El siguiente apartado, apartado 8, metodología, orientaciones didácticas, es exactamente igual al apartado que había en la convocatoria anterior. Respecto a las medidas de respuesta educativa, bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado porque ha habido un pequeño cambio. Ya no es exactamente lo que había antes. Hay que, si os fijáis, la medida de nivel 3 y medida de nivel 4 está en una legislación reciente que os he enviado por PDF a través de los grupos de WhatsApp. Y bueno, deciros que no cambia nada realmente. No cambia nada porque nosotros, si habéis seguido las indicaciones que os había dado, vamos a plantear un par de supuestos en el aula para demostrar que somos capaces de atender a cualquier alumno que tenga necesidad específica de apoyo educativo o una compensación de las desigualdades.
De lo que se trata es de ver esos dos supuestos que ya teníamos en nuestra programación didáctica, si están en el nivel 3 o en el nivel 4. La mayoría de los casos debo deciros que si leéis bien la legislación pertenecen al nivel 3. El nivel 4 es algo complejo de incluir en una programación didáctica tan limitada en el espacio, porque en la mayoría de los casos son alumnos con adaptaciones curriculares individuales significativas. Entonces, bueno, pues lo que podría hacer es plantear qué medidas se tomarían de una manera muy general, muy teórica, pero yo no puedo entrar en detalles en una programación didáctica limitada por el espacio. Además, es una situación que tiene muchas variantes y por lo tanto tampoco es excesivamente sencilla de abordar en una defensa de una programación didáctica de las características de la oposición. Pero sí que en rasgos generales yo sí que plantearía algo del nivel 4, más que nada porque en el propio título nos dice y no, entonces bueno, pues de alguna manera habrá que ver los criterios de calificación de los tribunales si deciden que hay que hablar de los dos niveles. Entonces bueno, pues estaría bien hablar de unas pautas generales. Más de una vez os he dicho que el tema de abordar ACIS en una programación, aparte de la limitación de espacio, bueno, pues significa una necesidad de recursos que el centro puede o puede no tener. Entonces, eso condiciona bastante nuestra programación didáctica, porque la pregunta del tribunal siempre sería, ¿y si usted no tiene recursos, qué haría? Entonces, bueno, pues dicho todo esto, no hay grandes cambios. Casi todos vuestros supuestos son del nivel 3 y bueno, pues a ver si ajustáis bien a lo que ya teníais planteado el nuevo título del apartado. Bueno, y uno de los grandes cambios que hay es el apartado 10 que se refiere a unidades didácticas. Bien, la convocatoria de oposiciones, desde mi punto de vista, yo tengo que deciros que, bueno, pues como he visto convocatorias de muchas comunidades autónomas, o incluso de la Comunidad Valenciana en diferentes años, pues bueno, tengo que decir que echo de menos que haya especificado claramente qué apartados hay que defender, porque no es lo mismo la programación escrita que lo que yo voy a defender oralmente, ¿no? Sin embargo, nos mandan al anexo 2 y por lo tanto hay que entender que los apartados de la defensa de la programación son estos, y los apartados de la defensa de la unidad didáctica son estos. Ante esta situación hay un problema, y es que el apartado 10 de unidades didácticas forma parte de la propia programación, por lo tanto hay que defenderlo en la programación didáctica, pero nos remite al apartado 10, bueno, nos remite al anexo 2, pero se entiende que es el apartado 10 para la defensa de las unidades didácticas. Vamos a ver esto cómo se resuelve. Si os podéis fijar bien, hay un apartado 10 que es unidad didáctica y tiene un apartado 10.2 que es distribución temporal de las unidades didácticas. Yo ese apartado 10 lo defendería en la programación didáctica, es decir, las 10, 11, 12, 13, 14 o 15 unidades didácticas que hayáis planteado en vuestra programación didáctica, las distribuís temporalmente. Hacéis una justificación de ese orden, de la misma manera que habéis hecho una justificación en los contenidos, desde un punto de vista metodológico y desde un punto de vista de vuestra materia. Pero, muy importante, lo hacéis desde un punto de vista general. Luego, cuando defendáis la unidad didáctica, vais a elegir una unidad, la que sea, imaginaros la unidad 5, pues esa unidad 5 va a ser el centro de atención a la hora de defender la unidad didáctica. Por lo tanto, esa distribución temporal de unidades didácticas que hemos escrito en la pizarra, una vez que decido que voy a defender la unidad 5, por poner un ejemplo, pasará a ser el centro de atención. Y yo tengo que justificar qué aportan esas 4 primeras unidades a la unidad 5 y esa unidad 5 que aporta a las demás. Una vez que he realizado eso, ya defendería la unidad didáctica y defendería todos los apartados o todos, digamos, los títulos que hay, los ítems que hay en el apartado 10.1. Entonces vamos a ir observando uno por uno. El primero de ellos es objetivos de la unidad. Bueno,
esto es un problema. Esto es un problema porque en el Real Decreto que dice cómo deben ser las oposiciones docentes, se denominan objetivos de aprendizaje. Bueno, pues dado que la convocatoria los llama objetivos de la unidad, yo los llamaría objetivos de la unidad, pero sin embargo es una contradicción respecto a la legislación estatal. Ya os digo, no cambia nada, siguen siendo los objetivos de aprendizaje de antes, sigo diciendo los mismos consejos, pocos y muy intuitivos. Esos objetivos de la unidad los redactamos nosotros y debemos facilitarnos las cosas. Pocos y muy intuitivos. Cuidado, no me pongáis dos verbos en infinitivo, porque entonces son dos objetivos. Entonces, si tenemos un segundo objetivo que sea calcular y ordenar, son dos objetivos. Entonces tenemos que llamarlo pues calcular ordenando, o podemos llamarlo ordenar calculando, pero no podemos poner dos infinitivos porque son dos objetivos, y esto es uno de los errores más habituales que estáis cometiendo. El siguiente apartado es contenidos. El apartado de contenidos sigue igual, no hay ningún cambio. Criterios de evaluación, si os fijáis, lo que yo os he dicho siempre, la Comunidad Valenciana centra toda la evaluación en el referente de evaluación, que es el criterio de evaluación. No aparecen los estándares. Yo los estándares sí que los relacionaría a través de lo que yo llamo la matrícula, el BL2.1.2, sí que los mantendría, ya que los tenéis en las tablas y los tenéis localizados a través del decreto 87 y del documento puente que relaciona el decreto 87 y el Real Decreto 1105. Y entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, los criterios de evaluación son el centro, el referente de evaluación en las unidades didácticas, y por lo tanto, dado que ahora podemos elegir el número de unidades didácticas, podría ser interesante intentar hacer coincidir el máximo de unidades didácticas posibles con criterios de evaluación, es decir, que cada unidad, en la medida de lo posible, evaluara solo un criterio de evaluación, porque esto nos facilitaría muchísimo la manera de evaluar, ya que una unidad suspensa habría que recuperarla, pero eso supondría recuperar un criterio de evaluación. Tampoco os ceguéis con esto, porque es imposible, o sea, siempre hay criterios de evaluación que van muy ligados y van a ir en una unidad didáctica 2, pero sí que es el momento de mirar un poquito y, en vez de distribuir las unidades didácticas por contenidos, tomar la decisión en función de los criterios de evaluación. Es un momento de revisar esto. Después, las competencias, bueno, pues yo relacionaría con las siglas de la Comunidad Valenciana, ya que en las tablas tampoco nos va a caber mucho más. Las actividades de enseñanza-aprendizaje a través de etiquetado, yo os aconsejo que, bueno, pues pongáis el máximo posible, incluso detallando, por ejemplo, la más relevante o las más relevantes que se pueden plantear en esa sesión, ¿no? Entonces, ¿qué es el etiquetado? Bueno, pues yo puedo poner que una actividad la voy a llamar zumos, y no pongo más. O sea, esa actividad se llama zumos, está programada, y luego cuando al tribunal, en la defensa de la unidad didáctica, le facilito el material de esa unidad didáctica, pues la actividad de zumos está desarrollada, y es una actividad en la cual, bueno, pues a lo mejor representamos gráficamente los kilos de zumo frente a los litros o sea, los kilos de naranjas frente a los litros de zumo. Bueno, pues eso sería una actividad desarrollada que incluso yo podría realizar en la pizarra. Ya os digo, estas actividades de enseñanza-aprendizaje, mucho etiquetado, y en la medida de lo posible, cuantas más tengamos programadas, mejor. Recursos didácticos. Los recursos didácticos que vamos a plantear, bueno, pues debe ser algo muy etiquetado también, yo que sé, papel isométrico, por ejemplo. O sea, debemos, en el mínimo de espacio posible, dejar claro qué recurso didáctico vamos a emplear, y luego ese papel isométrico se lo facilitamos al tribunal. Lo siguiente que debemos decir en la unidad didáctica son las actividades de evaluación y las actividades de refuerzo y ampliación. Lo mismo, actividades de refuerzo y ampliación con etiquetado, en la medida de lo posible que sean actividades adaptadas
que pudieran tener relación o bien con las actividades de enseñanza-aprendizaje adaptadas para esas dificultades de estos alumnos, o bien unas actividades de refuerzo que también podrían ir en paralelo a bueno, pues los programas individualizados de recuperación de la materia pendiente, de tal manera que los alumnos tendrían a la vez un refuerzo y una recuperación del curso anterior. Y bueno, las actividades de evaluación, realmente aquí de lo que se trata es de dejar claro cómo voy a evaluar todo este proceso. Entonces, bueno, pues aquí es donde entran sobre todo las rúbricas, ¿no? Es el momento de explicar a través de qué rúbricas cómo se va a hacer, aunque denominado así es un tanto extraño. Bueno, actividades de evaluación, pues sería también un buen momento para mostrar un examen con rúbrica, mostrar cómo voy a evaluar un proyecto, mostrar cómo voy a evaluar unas actividades TIC, pero ya os digo, muy relacionado todo con las rúbricas y, bueno, ya concretamente en la unidad didáctica cómo se va a evaluar cada cosa.